Y comenzando ahora con la lectura del capítulo 22, versículo 14, y siguiendo hasta el versículo 30, encontramos uno de los juicios más duros que se haya pronunciado en la palabra de Dios. Jeremías le había dicho a Sedequías que volviera a Dios en obediencia, y él le advierte que si no hace eso, causará que inmediatamente fuera juzgado. Y aquí encontramos eso. Este es el juicio más duro que Dios ha pronunciado, aún peor que el de Caín, o del que pronunció el Señor Jesucristo sobre Judas. Esto es en realidad algo terrible, y es una de las profecías más destacadas en la palabra de Dios. Escuche lo que dice la primera parte del versículo 24 de este capítulo 22 de Jeremías. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, ahora Conías es Joaquín, y también se le llama Jeconías. Pero, ¿por qué no se menciona la sílaba G aquí? Bueno, Dios le quitó su nombre, Jehová, a este rey. Dios dice, no quiero que ese hombre sea identificado conmigo. Él dice en el versículo 24, Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Dios está diciendo, si él hubiera sido un anillo en mi dedo, yo lo tomaría y lo arrojaría. Y luego en el versículo 25 continúa diciendo, Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Y luego leemos en el versículo 28 lo siguiente. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido? Y luego él clama a la tierra para que sea testigo. Y aquí tenemos algo que la tierra debería oír hoy. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo 22, los versículos 29 y 30. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y amigo oyente, esa es la razón por la cual José no pudo ser el padre de Jesucristo. Una de las razones, por lo menos, porque él pertenece a este linaje, y Dios dice que no iba a haber nadie de este linaje que lograra sentarse en el trono de David. Creemos que él expresa esto muy claro aquí. En Jeremías capítulo 33, versículo 17, él dice, Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Bueno, Conías no podía estar en ese linaje, como bien podemos ver. Sin embargo, hay uno que iba a estar en ese linaje. Y en el capítulo 36, versículo 30 de este libro de Jeremías leemos, Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Amigo oyente, Dios cortó ese linaje. Y esa es la razón por la cual tenemos dos genealogías del Señor Jesucristo. Una en el Evangelio según San Mateo, que nos lleva hasta José. José le dio al Señor Jesús el título legal al trono, pero nadie podía venir de esa descendencia. Luego tenemos la genealogía de María en el Evangelio según San Lucas, y esa genealogía viene a través de Natán. En ese linaje no había maldición ni juicio alguno. El Señor Jesucristo vino a través de esa descendencia, y él obtuvo el título de sangre al trono de David. Amigo oyente, esta es una de las cosas más destacadas en el mundo hoy, creemos nosotros. Y Dios llama a la tierra y le dice, oye palabra de Jehová. Así es como he resuelto esta cosa, y no creas que yo no puedo traer un juicio, aun cuando parecería de otra manera. Esto es algo muy destacado, amigo oyente. Y aquí nos detenemos por hoy. Le sugerimos leer el capítulo 23 del libro de Jeremías, y estar así preparado para sacar de este estudio las lecciones que Dios tiene para usted. Es nuestra oración que Dios continúe bendiciendo su vida en gran manera. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en el capítulo 22, donde el profeta Jeremías presenta un mensaje más duro que encontramos en la palabra de Dios. Pero a causa de nuestra ansiedad de ver ese juicio contra Conías, al final del capítulo, dejamos de lado el juicio contra el padre de Joacim,
en el juicio contra Joaquín. Él también fue un gobernante malvado, pero durante su reinado hubo prosperidad. Los hombres se estaban enriqueciendo y los pobres estaban siendo pisoteados. Y ese es el cuadro que tuvimos allí. Y lo interesante de notar allí es que Dios tenía mucho que decir en su palabra en cuanto a los pobres. Y la verdad es que la palabra de Dios presta tanta atención a ese asunto que usted y yo no podemos ignorarlo, ya que está mencionado en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Notemos lo que dice el versículo 13 del capítulo 22 de Jeremías. En este versículo comienza este mensaje en cuanto a Joaquín. Leamos este versículo 13 del capítulo 22. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Esta gente se estaba enriqueciendo, utilizando un método impío, digamos. A los pobres no se les pagaba el salario merecido, y mientras tanto, el rico se enriquecía cada vez más, y el pobre se hacía cada vez más pobre. Y luego los versículos 14 y 15 dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Ahora él se está refiriendo nuevamente a Josías, el buen rey. Y notemos lo que dice en cuanto a él en los versículos 16 y 17. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Podríamos seguir leyendo aquí, pero vamos a dejar nuestra lectura en este punto en particular, porque aquí encontramos el juicio de Dios que es pronunciado en cuanto a ellos. Estaban sucediendo dos cosas. Los ricos se estaban enriqueciendo utilizando métodos malvados, y los pobres, como hemos dicho, eran cada vez más pobres. Y el hombre común de aquel día estaba sufriendo, mientras algunos pocos se estaban enriqueciendo. Y Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Jeremías está dirigiendo la atención aquí hacia estos hombres ricos que estaban amontonando su riqueza por medio de la labor de otras personas y estaban pisoteando a los pobres. Y que estos ricos en su orgullo y en su arrogancia se edificaban palacios para sí mismos y vivían como si Dios se hubiera olvidado de sus iniquidades y de los métodos malvados por los cuales estaban adquiriendo su riqueza. Debemos decir que la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Santiago dijo en el Nuevo Testamento, «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros». Ahora hay dos cosas por las cuales Dios condena a los ricos: por la forma en que ellos obtienen su dinero y por la forma en que ellos lo gastan, la forma en que lo usan. Y permítanos decir de una manera muy cándida que hoy todas las cosas están inclinadas para ayudar al hombre rico. Uno encuentra que tiene que pagar más impuestos, en algunos casos, más de lo que tienen que pagar aquellos que tienen mucho dinero. Y uno pensaría por los impuestos que está pagando que uno es millonario. Uno puede descubrir que las leyes de los impuestos están preparadas para proteger en su mayor parte a los ricos. Y los políticos tratan de hacer todas las cosas en favor de los ricos, para aquellos que dan para sus campañas políticas. Y los ricos solo dan dinero para eso. Nunca dan para la obra del Señor. Ellos nunca dan nada de dinero para propagar la palabra de Dios hoy. Y Dios reconoce eso. Dios reconoció la forma en que ellos ganaban dinero. Ellos lo hacen a costa de los pobres, y luego ellos lo gastan para sí mismos, construyendo palacios en los cuales vivían. Ahora, cuando decimos estas cosas, nos damos cuenta que estamos antagonizando a algunas personas, especialmente aquellos que tienen algún dinero. Pues no estamos presentando lo que Jeremías dice. Él nunca recibió apoyo de parte de los ricos tampoco. Y nosotros tenemos que aguantar las cosas de la misma manera. Pero hablando honestamente, amigo oyente, es un pecado para el hombre hoy vivir en una mansión mientras hay otras personas pobres que se encuentran en una pobreza tremenda. Ningún creyente debería vivir así. Amigo oyente, si usted tiene demasiado dinero, ¿por qué no lo está gastando para ayudar a algunos pobres?
Y hay muchos creyentes pobres hoy. Sabemos que hay algunos ricos que van a las villas miseria y ayudan en lugares como esos. Pero hay muchos de los hijos de Dios hoy que son pobres y que no están recibiendo la ayuda de nadie. Sabemos que ellos no están siendo ayudados. Debemos decir que hay muchos creyentes pobres hoy, hijos de Dios, y los ricos, los creyentes ricos, los están dejando de lado, mientras estos están edificando mansiones en las cuales vivir. Y la religión en muchos casos trata de satisfacer a los ricos también. Uno encuentra algunos predicadores que dicen, bueno, sabía que fulano de tal asiste a mi iglesia, es miembro de mi iglesia y es un millonario. Bueno, a mí me gustaría saber lo que esa persona está haciendo para difundir la palabra de Dios. En cierta ocasión, el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, conoció a un hombre que era multimillonario. Y él decía que había unos amigos que querían que él conociera a este hombre, porque decían que él estaba interesado en este programa, que él lo escuchaba diariamente. Por tanto, el Dr. McGee acudió a reunirse con él y le contó todo en cuanto a este programa. Y decía él, no lo hice sino hasta cuando él me preguntó en cuanto al programa. Cuando él me preguntó, le di un informe muy entusiasta en cuanto a la marcha de este programa a través de la Biblia y lo que estaba sucediendo. Y este hombre estaba aparentemente muy interesado. Él decía que escuchaba los programas. ¿Y sabe usted cuánto dinero ha dado para este programa? Ni un solo centavo. Bueno, amigo oyente, quizás usted dirá que nosotros estamos llorando por dinero, que nos estamos usando a nosotros mismos como una ilustración. Pero no creemos que sea así, amigo oyente. Simplemente estamos diciendo lo que sabemos, y eso es algo con lo cual estamos familiarizados hoy. Y esta es una de las cosas que la palabra de Dios condena tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lea la epístola de Santiago. Él tiene un capítulo completo dedicado a hablar de los ricos y la forma en que ellos obtienen su dinero y también cómo lo están gastando. A mí no me gustaría ser un hombre, un creyente, que deja millones cuando se muera. Yo creo, amigo oyente, que si uno deja todo eso en la tierra, va a tener problemas cuando llegue a la presencia del Señor. Dios quiere saber por qué hizo eso. No creemos que Él ponga objeciones a la forma de vivir cómodamente que usted ha tenido. Creemos que Él quiere que así lo haga. Si no, no le hubiera dado todo eso. Pero Él también le va a hacer responsable a usted por la forma en que usted lo usó, si lo ha usado para la gloria de Dios. El Señor le va a preguntar por qué no hizo usted tesoros en el cielo. Sabemos que nos creamos problemas cuando hablamos así, pero es necesario que alguien hable de esta manera hoy, porque hay demasiado de esto en la palabra de Dios, y Dios nos lo deja, nos lo expresa de una manera bastante clara. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 22 de Jeremías leemos, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Dios está diciendo, Josías me conoció, y él sabía que no podía ser mi seguidor y no llegar a tener un interés por los pobres y los necesitados. Dios dice, yo me preocupo por ellos. ¿Sabe usted cuáles son los dos grupos más difíciles de alcanzar con el Evangelio hoy? Los muy ricos y los muy pobres. Aquellos que son muy pero muy pobres y aquellos que son muy pero muy ricos. Dios dice, yo quiero equilibrar eso, porque quiero que ellos escuchen el Evangelio y sean salvos. Quiero que los ricos allá arriba ayuden a los pobres aquí abajo. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Entonces, esos dos grupos pueden ser alcanzados con la palabra de Dios. Y creemos que ese es el problema fundamental del presente. No creemos que sea un problema racial ni de clase. Creemos que es un asunto del rico y del pobre. Amigo oyente, ese es el problema más grande del día de hoy en el mundo. Y esto de los ricos y de los pobres es lo que Dios dice que juzgará. Es muy difícil dejar esto de lado. Ahora, comenzando con el capítulo 23, encontramos un rayo de esperanza. Las cosas nunca se pusieron tan tenebrosas y oscuras como para que el profeta no pudiera ver un rayo de luz que señalara hacia el futuro.